Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de The United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y básicamente vamos a estar pasando a lo que ya sería lo que pudiéramos llamar el cuerpo de la carta. Pero antes de comenzar, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Vamos a pedirle que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón y que nos prepare para recibir su palabra con humildad y sumisión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy nos das nuevamente la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, de venir delante de ti a ser confrontados, a ser transformados, Señor, a ser guiados, a ser cambiados, a ser edificados, Señor. Te pedimos, Padre, que abras nuestros corazones, que, Señor, nos permitas ver nuestra realidad como tú la ves. Nos permitas, Padre, ser esos discípulos, Señor, que tú quieres que seamos, Padre, cambiando, Padre, todas esas cosas que tenemos que tú no quieres que estén, guiándonos a tu voluntad, mostrándonos el camino que tú quieres que sigamos. Hoy te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias porque nos has dado este privilegio, Señor, de no solo estar en tu presencia, sino de ser parte de tu plan, de ser, Señor, mensajeros de tu palabra. Te pedimos que ahora que estamos estudiando esta carta de Pablo a Timoteo, esta segunda carta de Pablo a Timoteo, nos recuerdes, Señor, de cuán importante es la misión que tú nos has encomendado, teniendo siempre en cuenta, Señor, que no es una misión de unos pocos, es una misión de cada uno de tus discípulos, Señor. Es una misión de tu iglesia. Así que, Padre, ponemos nuestras vidas delante de ti y te pedimos que este sea un tiempo de edificación, Señor, y que esta serie de sermones que vamos a estar llevando a cabo sean, Padre, un reflejo fiel de lo que tú has revelado en tu palabra y, Padre, nos lleven de tu mano para que seamos cada día transformados, cada día confrontados y cada día llevados de la mano para que tu nombre se glorifique y tu evangelio impacte la vida de las personas. Te damos el honor y la gloria por siempre, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo y vamos al capítulo 1, versículo 3. Vamos a estar leyendo los versículos 3 al 7. En la palabra de Dios dice así: a recordarte de día y de noche en mis oraciones. Siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. La semana pasada comenzamos esta nueva serie de sermones reflexionando sobre los dos primeros versículos de la carta. Y básicamente vimos cómo lo primero que Pablo hizo fue recordarle a Timoteo que le estaba escribiendo en su carácter de apóstol de Jesucristo. Aun cuando Pablo y Timoteo eran grandes amigos, Pablo le escribe recordándole que la investidura con la que él está escribiendo es la de una persona enviada por Dios con autoridad para proclamar el mensaje. Y básicamente sienta las bases para que Timoteo recibiera aquel documento con la sumisión y con la disposición correcta, con la disposición de ser guiado, de ser transformado y de recibir lo que aquella carta contenía como palabra de Dios. Luego, básicamente dejó por escrito cuáles eran sus deseos para
su joven discípulo, para el joven Timoteo. Le dice que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Y como estuvimos hablando la semana pasada, aquellos deseos de Pablo eran fundamentalmente las tres cosas más importantes que cualquier discípulo necesita para llevar adelante el ministerio cristiano: la gracia de Dios, su misericordia y la paz que Él nos puede dar frente a las aflicciones, frente a las pruebas. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, Pablo comienza el cuerpo de la carta, y lo primero que hace es, a pesar de que escribe como desde su investidura de apóstol de Jesucristo, él comienza rompiendo la formalidad y expresándole abiertamente a Timoteo cuánto lo aprecia y cuántos deseos tenía de verlo personalmente. Fíjense cómo en los versículos 3 y 4 le dice, vamos a leerlo nuevamente: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Y al recordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Es evidente que esta carta es diferente a las demás que escribió el apóstol Pablo. Su muerte era inminente, sentía un cariño tremendo por Timoteo y él sabía lo importante que era la tarea que le esperaba a su joven discípulo. Y frente a todo esto, Pablo expresó abiertamente sus emociones y llevó la carta a un terreno muy personal. Estamos hablando de un documento en el que Pablo no solo está hablando como maestro, no solamente está hablando como discípulo, está hablando como amigo y está hablando desde el corazón, desde un corazón que amaba a ese discípulo. En el versículo 5, de hecho, vemos cómo el apóstol de alguna manera ratificó la confianza que tenía en el ministerio de Timoteo, no solamente por lo que había vivido Timoteo, por la manera en que Timoteo se había desarrollado como discípulo y como siervo de Jesucristo a lo largo de los viajes misioneros con Pablo, sino por el historial que su familia tenía en la fe. Fíjense que ahí, si me permiten leer nuevamente el versículo 5, Pablo le dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. Hermanos, si bien la fe de los padres y la fe de los abuelos no es una garantía, es una realidad que un hogar bien fundamentado en la fe tiene todo el potencial para sentar una buena base en el carácter cristiano de los hijos. Eso es una realidad. Y es evidente que para Pablo, Timoteo no era un discípulo cualquiera. Él había recibido el regalo de crecer viendo la fe de su madre y de su abuela, y al igual que ellas, Timoteo había dado muestras de una fe sincera y un corazón dispuesto a servir al Señor bajo cualquier circunstancia. Timoteo no se las había visto fácil y había demostrado que estaba dispuesto a servir al Señor aún en medio del sufrimiento. El hecho es que Timoteo no solo había crecido con una guía sólida, fundamentada en la palabra de Dios, sino que a través de los años que había ministrado con Pablo, él había producido frutos en abundancia para el reino de Dios. En esos viajes misioneros con Pablo, él había producido fruto y Pablo le había dado incluso comisiones importantísimas a Timoteo, comisiones que probablemente ninguno de sus otros discípulos había recibido. Sin embargo, a pesar de la confianza que Pablo tenía en Timoteo y en su ministerio, es una realidad que Pablo estaba viviendo momentos muy difíciles. La persecución era tremenda. Timoteo estaba enfrentándose a la posible muerte o a la muerte inminente de su maestro, y Pablo sabía que en medio de las pruebas, los retos, las aflicciones y toda la realidad difícil que podía vivir Timoteo, el ánimo y la disposición de aquel joven podían decaer y afectar negativamente no solo su vida, sino también su ministerio, no solo su vida personal como cristiano, sino el ministerio que él debía llevar adelante. Y es por esto que antes de comenzar a tocar temas específicos a lo largo de toda la carta, Pablo comienza haciendo a Timoteo una primera recomendación general. Él, después de decirle en los versículos anteriores, traigo a la memoria tu fe sincera,
Pablo, el maestro, le dice a Timoteo, el discípulo: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy vamos a enfocarnos en esta exhortación de Pablo, sabiendo que lo que estaba pasando Timoteo no era una situación aislada. Esta situación que estaba viviendo Timoteo no era algo exclusivo de él. De hecho, es una situación que ha sido común a lo largo de toda la historia. Todo verdadero discípulo de Jesucristo está sujeto a presiones y a aflicciones propias de la vida cristiana que pueden contribuir a que la llama del don que Dios nos ha dado para ser sus siervos, para servirle, comience a bajar de intensidad, comience con el tiempo, con las dificultades, con las aflicciones, con el sufrimiento, a bajar la intensidad. Y es en base a esa exhortación que Pablo hizo a Timoteo, estos versículos 6 y 7, que hoy vamos a intentar contestar 3 preguntas que nos van a ayudar a mantener la actitud correcta para que nuestra vida y nuestro ministerio, y hablo de ministerio, no solamente el pastorado, no solamente el ministerio de la enseñanza. Cada cristiano tiene un ministerio delante del Señor, que es compartir la fe con las personas que tenemos alrededor. El Señor ha dado dones diferentes, pero nos ha dado un don común a todos, que es su Espíritu Santo. Y el fruto de su Espíritu Santo que nos permite ministrar y compartir la palabra con otros. Y es frente a toda esta realidad que vamos a intentar hoy contestar estas 3 preguntas que son claves para que nuestra vida y, como dije, nuestro ministerio glorifiquen al Señor y produzcan fruto para el reino de los cielos. Estas preguntas que vamos a ver hoy son: ¿por qué se va apagando la llama del don de Dios? ¿O por qué se puede ir apagando la llama del don de Dios? La segunda, ¿cómo podemos avivar esa llama de nuevo? Y la tercera, ¿cuál es la evidencia de que esa llama está alta? ¿Cuál es la evidencia de que esa llama está ardiendo con intensidad? Vamos con la primera pregunta: ¿por qué se puede ir apagando la llama del don de Dios? ¿O por qué se va apagando la llama del don de Dios? Es evidente, hermanos, que si Pablo le dijo a Timoteo: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, es porque algo preocupante había visto Pablo en la vida de su discípulo, o porque estaba anticipando algo, o porque veía venir algo en la vida de Timoteo. Es probable que sean ambas cosas. El hecho es que en diversos pasajes de las Escrituras el Señor nos advierte sobre esa posibilidad real de que un discípulo fiel, un discípulo que ha venido creciendo y dando fruto, se enfríe, que baje la guardia, que se desanime frente a los retos de la vida cristiana, de perseguir la santidad y llevar adelante el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Es una realidad que un discípulo fiel puede enfriarse, bajar la guardia y desanimarse frente a las tribulaciones, frente al sufrimiento, frente a los retos que el ministerio le va poniendo por delante. Permítanme citar algunos ejemplos del Nuevo Testamento que nos van a ayudar a identificar básicamente 3 factores que contribuyen a que esa llama se vaya apagando. Vamos a enfocarnos solamente en 3 factores. El primero de esos factores es nuestra propia arrogancia. Y para eso quisiera citar 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Fíjense lo que dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Lo leo de nuevo. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. En pocas palabras, hermanos, la madurez cristiana no es garantía de la estabilidad en la fe. Mientras más firmes estamos, más grande es el riesgo de que nos confiemos y caigamos. Mientras más firmes creemos estar, más posible es que consideremos que ya las sabemos todas, que tenemos la sartén agarrada por el mango y que por ende, cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, cuando venga la tentación, caigamos. Recordemos, hermanos, que nuestro corazón caído es arrogante por naturaleza y es muy fácil comenzar a pensar que tenemos todo controlado y que básicamente podemos relajarnos, que ya los pecados que hemos superado, que ya las pruebas que hemos superado, que ya ese tipo de tentaciones ya no nos afectan.
tengamos cuidado. Es muy fácil que ese corazón arrogante nos lleve a creer que tenemos todo bajo control y que podemos relajarnos porque no vamos a caer. Sin embargo, hermanos, tenemos que recordar que la tentación nunca va a dejar de ser tentación mientras vivamos en este mundo. Hermanos, hasta el día de nuestra muerte vamos a estar conviviendo con nuestro peor enemigo, que es precisamente nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Si nos confiamos, si pensamos que hemos logrado controlar una situación, que hemos logrado vencer una situación pecaminosa, un pecado recurrente que había en nuestra vida, una situación que generalmente, o situaciones que nos llevaban a un descontrol de carácter o a un pecado particular, no nos olvidemos nunca que siempre va a estar con nosotros ese enemigo que vive con nosotros, que nos acompaña a cada lugar, que se levanta y se acuesta con nosotros y que está todo el día ahí. Es nuestro peor enemigo y vive dentro de nosotros. Es nuestra naturaleza caída, es nuestro propio pecado. Él va a estar ahí hasta el final de nuestros días. El segundo factor que ayuda o que contribuye a que esa llama se apague es la influencia del mundo. Ahora tenemos un factor externo. Permítanme leer Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Permítanme leerlo de nuevo. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Hermanos, vivimos en un mundo caído que continuamente nos está bombardeando con ideas y doctrinas que van en contra de la voluntad de Dios. Si no estamos nutriéndonos, alimentándonos permanentemente de la palabra de Dios, el riesgo de perder el rumbo es enorme. Aún dentro del ámbito de la iglesia, las herejías y las malas doctrinas están siempre a la orden del día. Siempre vamos a estar bombardeados. A veces desde el mundo, a veces por los medios de comunicación, a veces por libros, a veces por conversaciones con otras personas, pero muchas veces también por conversaciones con otros cristianos, por videos cristianos, por prédicas cristianas, en las que el mensaje que se predica o el mensaje que se comparte va en contra de lo que Dios reveló a través de las Escrituras. Y esto es una realidad. Tenemos que recordar, hermanos, siempre que nuestra naturaleza caída va a preferir escuchar cosas que satisfagan nuestros deseos y nuestros apetitos carnales, nuestros apetitos de la carne, que las cosas que nos llaman a honrar y glorificar a Dios. Si le damos a elegir a nuestra naturaleza caída qué quiere escuchar, no va a querer escuchar la palabra de Dios, sino aquellas cosas que son sabrosas, aquellas cosas que nos gustan, aquellas cosas que nos hacen cariñitos en los oídos y que nos llevan y que nos permiten vivir la vida como nosotros quisiéramos vivirla en la carne. Vamos a ver el tercer factor, que es nuestra tendencia hacia el desánimo y la inconstancia. Permítanme leer en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a los versículos 2 al 5. Es la carta de Jesús a la iglesia de Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Permítanme leer los versículos 3 al 5 nuevamente. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Como vemos en estos versículos, en este texto, Jesús reconoce que la iglesia de Éfeso comenzó desde el principio siendo fiel y perseverante. Desde su fundación fue una iglesia pujante, una iglesia que buscaba
servir al Señor, una iglesia que buscaba ser fiel, incluso en momentos de prueba, incluso frente a falsos maestros que pretendían adulterar el Evangelio. Sin embargo, para el momento en que el Señor reveló a Juan el libro del Apocalipsis, las iglesias de Asia, incluida la iglesia de Éfeso, estaban pasando por una situación tremenda, estaban sujetas a una persecución terrible por parte del Imperio Romano, a la persecución más terrible que había vivido la iglesia, de hecho. Y lo que vemos aquí es una evidencia, lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, una iglesia que comenzó siendo una iglesia fiel y pujante. Esto es una evidencia de cómo aún los cristianos más fieles pueden ceder frente al desánimo y la inconstancia cuando el sufrimiento y la aflicción se extienden a lo largo del tiempo. Es una evidencia de cómo aún el cristiano más fiel puede comenzar a tambalearse cuando las pruebas duran mucho, cuando el sufrimiento se extiende, cuando las tentaciones son una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, cuando la situación difícil, cuando el problema se extiende a lo largo del tiempo. El hecho, hermanos, es que nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina a rechazar las situaciones difíciles que podamos vivir a causa del Evangelio. Eso es una realidad. Y nuestro corazón caído nos va a inducir a desanimarnos cuando nuestra comodidad se ve comprometida de cualquier manera por el llamado que Jesús nos ha hecho a servirle. La vida cristiana es una vida difícil. El llamado del siervo de Cristo es un llamado que incluye pruebas, que incluye sufrimiento, que incluye una serie de cosas que la vida del no cristiano no incluye. Recordemos siempre que nuestra naturaleza pecaminosa nos va a inducir o nos va a llamar a rechazar el llamado de Dios y aceptar el llamado del mundo. Que nuestro corazón caído nos va a hacer desanimarnos, nos va a hacer sentirnos mal, va a hacernos desear tirar la toalla cuando nuestra comodidad se ve comprometida, cuando nuestros planes se ven comprometidos. Cuando el Señor le dijo a esos cristianos de Éfeso que habían olvidado su primer amor, se estaba refiriendo a que con el tiempo básicamente habían cambiado sus prioridades y habían puesto por delante de Jesús las cosas del mundo. Habían dejado de seguir de primero a Jesús, habían dejado de poner a Jesús en el lugar de honor y habían puesto sus propios planes, sus propios deseos y las cosas del mundo en su lugar. Para el momento en que Pablo escribe la carta a Timoteo, Timoteo se encontraba precisamente en Éfeso. Estaba llevando a cabo una misión que Pablo le había encomendado. Él había sido comisionado por Pablo para encargarse de organizar las diversas iglesias que había ahí en Éfeso y para elegir obispos para cada una de esas iglesias. Y como vemos, la advertencia de Jesús es tan aplicable en aquella época como lo es en el día de hoy. Cuando un cristiano maduro, cuando un cristiano fiel se ve sometido a aflicciones, cuando un cristiano fiel se ve sometido al bombardeo continuo del mundo, cuando un cristiano fiel se ve sometido a las tentaciones continuas del mundo, durante un largo periodo de tiempo, nuestra propia naturaleza, su propia naturaleza pecaminosa lo va a inducir al desánimo, lo va a inducir a preferir el mundo, las cosas del mundo, y lo va a llevar probablemente a una depresión, lo va a llevar a sentirse desanimado y sin ganas de continuar. Como vemos, para recapitular esta parte del sermón, existen por lo menos 3 factores que contribuyen a que la llama del don que Dios nos ha dado se vaya apagando con el tiempo. Nuestra propia arrogancia, la influencia de las doctrinas y los ideales del mundo y nuestra tendencia natural al desánimo y la inconstancia. Pensando en esto, vamos a pasar a contestar a la segunda pregunta, que es ¿cómo podemos avivar de nuevo esa llama del don que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos avivar nuevamente la llama? Cuando Pablo exhortó a Timoteo para que avivara esa llama del don de Dios, la imagen que utilizó fue la de una persona parada frente a un fuego que se extingue y que utiliza algún tipo de dispositivo para soplar aire. La idea es insuflar oxígeno
en esa llama que se está apagando y eso va a reavivar el fuego. Hay una acción mecánica que una persona está haciendo para que la llama se avive. Si han hecho una parrilla y han soplado con un cartón, lo han experimentado. En el momento en que uno empieza a hacer esa acción mecánica, que es algo que uno está haciendo, eso produce una corriente de aire que hace que los carbones se enciendan nuevamente y que la parrilla y que la llama crezca. En pocas palabras, Pablo, al utilizar esta ilustración, estaba esperando en Timoteo, Pablo estaba esperando en Timoteo una actitud proactiva. El fuego no se iba a avivar solo. Si uno se queda mirando la fogata o los carbones que se están apagando, esperando y deseando con todo el corazón que esos carbones se aviven y que la llama vuelva a crecer, lo único que va a pasar si dejamos eso desatendido es que los carbones cada vez se van a ir apagando. La llama no se reaviva sola, el fuego no se reaviva por sí solo. Timoteo debía tomar algunas medidas para vencer los obstáculos que estaban apagando la llama de ese don de Dios que él había recibido. Él debía hacer algo. Y aun cuando el pasaje no nos especifica lo que debía hacer Timoteo para reavivar esa llama, las Escrituras sí nos proveen suficientes ejemplos de cómo hacerlo. Hoy vamos a tomar esos tres factores que acabamos de mencionar en el punto anterior y vamos a ver cómo al vencer esos factores, justamente lo que estamos haciendo es reavivar la llama del don de Dios. Cuando vencemos esos factores que acabamos de mencionar, vamos a estar reavivando la llama del don que el Señor nos ha dado para servirle. En primer lugar, vencer nuestra propia arrogancia. Permítame leer nuevamente el texto de 1 Corintios que leímos en el punto anterior. 1 Corintios 10, versículo 12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. La clave para vencer nuestra propia arrogancia está en recordar continuamente que nuestra sensación de firmeza frente al pecado no es más que un engaño de nuestro corazón. Cuando nos sentimos firmes frente a las pruebas, cuando nos sentimos firmes frente al pecado, tenemos que recordar que esa falsa sensación de seguridad no es otra cosa que un engaño de nuestro corazón. Recordar continuamente el Evangelio. Recordar continuamente lo que hizo Cristo en la cruz, reconociendo una y otra vez nuestra incapacidad de agradar a Dios y maravillándonos cada vez más frente a su gracia, frente a ese regalo inmerecido que Él nos dio, aun cuando éramos pecadores, aun cuando no teníamos las herramientas ni la capacidad para agradarle. Cada vez que reconocemos nuestra incapacidad de agradar a Dios y nos maravillamos frente a su gracia, nos estamos obligando a poner los pies en la tierra. Y eso nos alienta a tomar las acciones necesarias para permanecer en la presencia del Señor en cada momento de nuestra vida, porque nos recordamos que sin Él no hace la obra en nosotros, nosotros caemos y nos perdemos. Nosotros, si Él no estuviese haciendo la obra continuamente, nosotros estaríamos absolutamente perdidos. Si Él no hace la obra para que nosotros venzamos el pecado, nosotros vamos a caer y nuestra relación con el Señor se va a ver obstaculizada. Nuestro ministerio se va a ver obstaculizado. Nuestro carácter, nuestra realidad como seres humanos se va a anular, se va a poner negra y oscura. Y vamos a comenzar a vivir todas esas consecuencias del pecado en la vida del cristiano que entorpece la relación, la intimidad con Dios y que lo lleva a vivir una vida sin gozo, sin amor, en la que el fruto del Espíritu Santo básicamente se va difuminando. Debemos recordar que esa primera clave para vencer la arrogancia está en recordar continuamente quiénes somos. Recordar el Evangelio, recordar nuestra incapacidad de agradar a Dios y maravillarnos con la gracia que Él derramó sobre nosotros en la cruz para que nuestros pies toquen suelo y estemos conscientes de cuánto necesitamos de Él. Cada vez que
nos sintamos firmes, hermanos. Cada vez que pensemos que tenemos la sartén agarrada por el mango, recordemos quiénes somos, recordemos de dónde nos rescató Jesús a través de la cruz y cuánto dependemos de la acción del Espíritu Santo para resistir las tentaciones. En segundo lugar, contrarrestar la influencia del mundo. Vamos a ver nuevamente el pasaje de Hebreos que leímos hace un momento, Hebreos 2:1. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. La única manera que tenemos para defendernos del bombardeo continuo de ideas y de doctrinas al que este mundo nos somete todo el tiempo es mantenernos sumergidos en la palabra de Dios. Es la única manera, hermano. Mientras más nos alimentemos de la palabra, más herramientas va a tener el Espíritu Santo para mantener nuestra mente y nuestro corazón alineados con la voluntad de Dios. Y menos propensos vamos a estar a dejarnos influenciar por las ideas y por las doctrinas que el mundo nos presenta y que son contrarias a la voluntad de Dios. En tercer lugar, contrarrestar nuestra tendencia al desánimo y nuestra tendencia a la inconstancia a través de las disciplinas espirituales. Permítanme leer nuevamente Apocalipsis 2, pero solamente los versículos 4 y 5. Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si analizamos este texto a la luz del resto de la Biblia, es evidente que esas obras que hacía la iglesia de Éfeso al principio no eran meras obras de caridad. Esas obras que ellos hacían respondían al lugar que Cristo ocupaba en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de sus miembros, y que nos mantenían básicamente pegados a Jesús todo el tiempo. Permítanme leer brevemente 4 textos del Nuevo Testamento que nos orientan sobre cuáles son algunas de esas obras que nos acercan al Señor y que favorecen que el fruto del Espíritu Santo se desarrolle en nosotros. Hay personas que llaman a esto disciplinas espirituales. En primer lugar, tenemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, lo que pudiéramos mencionar como la disciplina del estudio de la palabra, de estudiar la palabra de Dios y de meditar en ella. Fíjense lo que dice aquí Pedro: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. En segundo lugar, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, tenemos la disciplina de la oración. Orar en todo tiempo. Fíjense lo que dice Pablo: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Permítanme leer esto de nuevo. No se inquieten por nada, más bien, en toda oración, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En tercer lugar, en Romanos capítulo 12, versículos 10 y 11, la disciplina del servicio, de servir a Dios y servir al prójimo. Fíjense cómo dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Un llamado a amarnos unos a otros con amor fraternal, a honrarnos y a respetarnos, a no dejar de ser diligentes y a servir al Señor con el fervor que da el Espíritu. En cuarto lugar, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, la disciplina de compartir el Evangelio. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Hermanos, pudiéramos continuar durante horas y horas citando textos que nos hablan de cómo avivar la llama del don de Dios. Pero si somos sinceros, eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. De hecho, forma parte del texto de 1 de Pedro que acabamos de leer. El hacer esa lista, el continuar investigando en las Escrituras cómo debemos avivar el don de Dios, es responsabilidad de cada uno
de nosotros. Sin embargo, estas 4 cosas que acabamos de leer, el estudio de la palabra, la oración constante, el servicio a Dios y al prójimo y la predicación del Evangelio son quizás las 4 actividades más vitales que debemos estar realizando continuamente para permanecer pegados al Señor y favorecer el desarrollo del fruto del Espíritu Santo en nosotros. El estudio de la palabra, la oración constante, el servicio a Dios y el servicio al prójimo y la predicación del Evangelio. Son 4 actividades fundamentales y que no deben ser hechas como una cosa externa, como un ritual. Son cosas que cuando las hacemos de corazón, cuando realmente estamos sumergidos en la palabra, cuando realmente estamos en comunicación íntima con el Señor a través de la oración, cuando realmente estamos sirviendo de corazón para que su nombre sea glorificado y para que los hombres lo conozcan y sean beneficiados por su gracia. Y cuando realmente estamos predicando el Evangelio porque queremos que las buenas nuevas se conozcan, el nombre de Dios sea honrado y las personas lleguen a sus pies, todas esas cosas nos van a mantener pegados del Señor y van a ayudar a que esa llama del don que hemos recibido se mantenga fuerte, se mantenga brillando, se mantenga caliente. Y la pregunta que debemos hacernos a la luz de esto es: ¿seguimos nosotros estudiando la palabra, orando, sirviendo y compartiendo el Evangelio como lo hacíamos en los primeros años después de que conocimos al Señor? ¿Lo hemos dejado de hacer? ¿O por el contrario, lo hacemos con mayor intensidad? Seamos completamente honestos al respecto. Y si descubrimos que, como le pasó a los cristianos de Éfeso, si descubrimos que hemos abandonado nuestro primer amor, que ya no estamos viviendo la vida cristiana como debiéramos, que no estamos estudiando la palabra, que no estamos orando, que no estamos sirviendo y compartiendo el Evangelio, seamos honestos, veámonos a la luz de la palabra y no dejemos pasar más tiempo. Hagamos caso a lo que nos dijo el Señor en ese texto y en lo que le dijo a la iglesia de Éfeso: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Vamos a pasar ahora a la tercera pregunta, que es: ¿cuál es la evidencia de que la llama está ardiendo? ¿Cuál es la evidencia de que la llama está alta? Y para entender cómo podemos identificar que la llama del don de Dios está alta, vamos a ver cómo concluyó Pablo este pasaje que estamos estudiando hoy. Vamos al versículo 7. Pablo dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. En pocas palabras, lo que Pablo nos está diciendo a todos los cristianos que leamos esta carta es que debemos avivar el fuego del don de Dios, porque el Espíritu Santo no nos fue dado para vivir escondiendo nuestra fe y para vivir con temor de compartir el Evangelio por el miedo a las consecuencias desagradables que pueda acarrear para nosotros. Amados, el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida se hace evidente en que tenemos el poder para enfrentar los retos y las aflicciones de la vida cristiana con sabiduría, con gozo, con paz, con paciencia, con fe. En que podemos poner a Dios y al prójimo por delante de nosotros, amando a los demás como Jesús nos ama a nosotros. Y en que cada día crecemos en la capacidad de resistir las tentaciones y de vivir en victoria frente al pecado. No una vida perfecta, una vida en una lucha continua, pero vamos creciendo en esa capacidad de resistir la tentación. Vamos viendo la vida con los ojos de Cristo, no con los ojos del mundo, y comenzamos cada vez más a detestar el pecado que antes amábamos. Hermanos, si bien todo lo que hemos visto hoy es solo una preparación para lo que vamos a estar estudiando en el resto de esta carta, es vital que entendamos que no podemos enfrentar con éxito la vida cristiana si no alimentamos continuamente la llama del don que hemos recibido. Aunque fuimos salvados por gracia a través de la fe, y aunque la seguridad de nuestra salvación también es un producto de la gracia de Dios, tenemos que reconocer que la obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros requiere una cuota de nuestra participación. Amados, no pensemos nunca que si nos quedamos cruzados de brazos vamos a crecer en la fe y vamos a llegar a ser cristianos maduros.
No creamos nunca que sin hacer nada viviremos en victoria sobre el pecado. No asumamos que la salvación produce santidad de manera automática. Descansar en la gracia de Dios, estudiar la palabra y meditar en ella, orar continuamente, servir a Dios y al prójimo y predicar el Evangelio en todo tiempo y en todo lugar son, por así decirlo, prerequisitos para que el fruto del Espíritu Santo se haga evidente en nosotros, no como obras, sino como disciplinas que nos llevan a estar en la presencia del Señor y nos ayudan a que ese fruto del Espíritu Santo vaya creciendo día a día. Los invito, hermanos, a que nos tomemos el tiempo esta semana para evaluar honestamente nuestra vida a la luz de estos versículos. Vamos a recordar que si a Timoteo, siendo el discípulo amado de Pablo, le fue necesario avivar la llama del don de Dios, porque con el tiempo se le había ido apagando esa llama. Hermanos, no pensemos que para nosotros va a ser diferente. Recordemos que nosotros somos carne como lo era Timoteo y que si a él le pasó siendo el discípulo amado de Pablo, también nos va a pasar a nosotros. Examinemos nuestra vida para ver si encontramos las evidencias de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Veamos cuánto tiempo pasamos estudiando la palabra, orando, sirviendo a Dios, sirviendo al prójimo, compartiendo el Evangelio con otros. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida está dedicado? ¿Qué proporción de nuestra vida está dedicada al Señor, a su obra y a nuestro prójimo? Pidámosle a nuestro Señor que nos conceda la humildad para descansar en su gracia, para aceptar nuestras fallas. Pidámosle que nos dé la fortaleza para asumir el compromiso de mantener viva la llama de ese don que Él nos ha dado, que nos dé la fortaleza para estar continuamente avivando esa llama, para estar continuamente practicando esas disciplinas espirituales, para estar continuamente mirándonos a nosotros como Él nos ve, dependiendo de su gracia, no de nosotros, pero dispuestos a avivar la llama, sabiendo que si no hacemos nada, la llama se extingue. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido estar hoy delante de ti. Te pedimos que esto, Señor, que nos has dicho hoy, siga, Señor, haciendo eco dentro de nosotros. Que durante esta semana, Señor, sigas confrontándonos, nos lleves nuevamente a este texto, a cada uno de nosotros, y nos permitas, Padre, entender hasta qué punto, Señor, esa llama del don que tú nos has dado se ha estado apagando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, Señor? ¿En qué estamos fallando y cómo debemos avivarla? Te pedimos que nos des, Señor, el deseo, el amor por tu palabra para que vayamos ahí, Señor, a investigar cada día cómo avivar esa llama. Sabemos que es responsabilidad de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos guíes en este proceso, que sigas trabajando en nosotros, que sigas, Señor, haciendo de nosotros esos discípulos que tú quieres que nosotros seamos, y que pongas en nosotros la fortaleza, el ánimo, la disposición para mantener esa llama encendida, Señor. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos las gracias, Padre, por tanto amor que has derramado sobre nosotros, por esa gracia inmerecida que derramaste en la cruz y por el privilegio que nos das de ser tus siervos, Señor, en un mundo caído, ser los mensajeros del Evangelio, Señor, ser los heraldos del único mensaje que puede sacar a las personas de una condenación eterna y llevarlas a la vida eterna en tu presencia. Oramos, ponemos nuestras vidas y ponemos todo esto que hemos hablado hoy, Señor, para que lo trabajes con nosotros durante la semana. Lo ponemos delante de ti en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.